Desde las tierras altas de Escocia, siempre cubiertas de niebla, nos llega una leyenda, una que es tan profunda y oscura como las propias aguas que la vieron nacer. Durante casi un siglo, el mundo entero se ha hecho la misma pregunta sobre esa criatura que llaman el monstruo del lago Ness. Pero, ¿qué hay de verdad en todo ello? Vamos a abrir el expediente y a desgranar los hechos. Esta es la pregunta del millón, la que ha alimentado la imaginación de generaciones y ha convertido un lago remoto en Escocia en un epicentro mundial del misterio. En este análisis vamos a sumergirnos en la historia, en las supuestas pruebas y, por supuesto, en la ciencia que hay detrás de este enorme enigma. Para entender la leyenda, primero hay que entender el lugar. Es que el lago Ness tiene una profundidad máxima de 230 metros. Para que nos hagamos una idea, contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Sus aguas además son increíblemente turbias por la turba, lo que hace que la visibilidad bajo la superficie sea prácticamente nula. Vamos, el escondite perfecto para cualquier secreto. A ver, aunque existen algunos relatos antiguos, la obsesión moderna con Nessie no es algo milenario, ni mucho menos. Es un fenómeno del siglo XX que de repente explotó gracias a una mezcla de casualidad, modernidad y, cómo no, la prensa. La historia da un salto temporal que es tremendo. Casi 1400 años. El primer relato es del siglo VI, una historia de San Columba que, muchos consideran un cuento típico de los textos religiosos de la época, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1933. Se construyó la nueva carretera A82 justo al borde del lago, abriéndola a la vista de todo el mundo como nunca antes. Y fue justo ahí cuando la leyenda moderna cobró vida con un avistamiento que lo iba a cambiar absolutamente todo. Estas fueron, textualmente, las palabras de George Spicer al periódico local. Describió una criatura enorme con un cuello larguísimo cruzando la carretera justo delante de su coche. Su descripción no solo desató un auténtico frenesí en los medios, sino que también dio forma a la imagen que todos tenemos de Nessie, transformando un vago monstruo en una reliquia prehistórica, una especie de plesiosaurio perdido en el tiempo. Con la atención del mundo entero puesta en el lago, la gente ya no quería solo historias, claro. Quería pruebas. Y la década de los 30 pareció dárselas, en forma de imágenes icónicas que definirían el misterio durante décadas y décadas. Y aquí la tenemos, la famosa fotografía del cirujano de 1934. Durante 60 años, esta fue la prueba irrefutable, la imagen definitiva de Nessie. Se publicó en el Daily Mail y se convirtió en un ícono mundial de la criptozoología, que es el estudio de animales ocultos. Parecía que por fin el misterio estaba resuelto. Pero la verdad era mucho más simple. La fotografía fue un engaño súper elaborado. Todo empezó cuando el Daily Mail contrató a un cazador, Marmaduke Wetherell, para encontrar al monstruo. Después de que lo humillaran por presentar unas huellas falsas, Wetherell planeó su venganza. Con la ayuda de su hijastro, construyó un monstruo en miniatura, usando un submarino de juguete. La foto la hizo su hijo, y se la llevaron a un respetado cirujano, Robert Kenneth Wilson, para que la presentara como suya y así darle credibilidad. El engaño no se confesó hasta 1994. Casi nada. Ojo que no todas las pruebas se han desmontado tan fácilmente. En 1960, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale filmó esto, una joroba oscura que se movía a gran velocidad. El metraje lo analizó el mismísimo Centro de Inteligencia de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, que llegó a la conclusión de que el objeto era probablemente animado. Para muchos, esta película sigue siendo una de las pruebas más convincentes que existen. Los avistamientos y las fotos alimentaron la leyenda, sí, pero con el tiempo, la búsqueda se volvió mucho más seria, más tecnológica. Se pasó de observadores con prismáticos a expediciones a gran escala, que estaban decididas a resolver el enigma de una vez por todas. A partir de los años 60 la caza se organizó de verdad. La Oficina de Investigación del lago Ness montó vigilancias durante una década entera. En los 70, Robert Rines capturó unas imágenes submarinas que generaron mucha controversia. Pero los mayores esfuerzos tecnológicos llegaron en 1987 con la Operación Deepscan y en 2003 con una búsqueda masiva de la BBC. Y ambas tuvieron resultados sorprendentes. Lo más fascinante de la Operación Deepscan fue su escala. Imaginemos 24 barcos, alineados de costa a costa, barriendo el lago entero con tecnología de sonar. La idea era muy simple. Si algo grande se movía ahí abajo, no podría escapar de esa red acústica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La operación no encontró un monstruo, pero sí que detectó 3 contactos de sonar muy fuertes y sin ninguna explicación lógica. Eran objetos que se movían a profundidades considerables y que eran mucho más grandes que cualquier pez conocido del lago. Los resultados fueron tentadores, pero al final no concluyentes, y dejaron la puerta del misterio abierta de par en par. Después de décadas de sonares, de cámaras, de vigilancias, y sin una respuesta definitiva, la ciencia moderna trajo una herramienta revolucionaria.
una que no necesitaba ver al monstruo para poder encontrarlo. Se llama ADN ambiental, o ADN, y la idea es simplemente brillante. Cada ser vivo va dejando rastros de su ADN por el entorno, piel, escamas, excrementos, así que si se toman muestras de agua del lago y se secuencia todo el ADN que hay ahí, se puede crear un censo completo de toda la vida del lago Ness, desde la bacteria más pequeña hasta, hasta lo que sea que se encuentre. Pues bien, en 2018 un equipo internacional hizo precisamente eso, un estudio masivo de ADN en el lago, y los resultados fueron reveladores. Lo que no encontraron es casi tan importante como lo que sí. No había ADN de reptil, así que adiós a la teoría del plesiosaurio. No había ADN de tiburón de Groenlandia ni de esturión, otras dos teorías populares. Y no se encontró ADN de ninguna especie grande desconocida. Lo que sí encontraron en cantidades enormes y por todo el lago fue ADN de anguila. El estudio de ADN apuntaba a una posible explicación natural, sí, pero no cerró el libro del todo. Si no hay un monstruo prehistórico, ¿qué ha estado viendo la gente durante todos estos años? Y sobre todo, ¿por qué la leyenda se niega a morir? La ciencia nos ofrece todo un abanico de explicaciones. La teoría de la anguila gigante, que además está respaldada por el estudio de ADN, es la principal. Pero muchos avistamientos podrían ser cosas mucho más sencillas, las estelas que dejan los barcos, troncos flotando o incluso ciervos nadando a lo lejos. Si a eso le sumamos las ilusiones ópticas y los engaños deliberados, pues tenemos una explicación plausible para casi todos los más de 1000 avistamientos que se han registrado. Y luego está el factor económico, claro. La leyenda del monstruo no es solo un misterio, es una industria. Aporta unos 41 millones de libras al año a la economía local gracias al turismo. Hoteles, cruceros, centros de visitantes, souvenirs. La región tiene un interés muy real en mantener viva la magia y la búsqueda. Esta cita de Adrian Shine, que es un naturalista que ha dedicado más de 50 años a estudiar el lago, lo resume perfectamente. La persistencia de Nessie va más allá de la evidencia física. Se ha convertido en una parte fundamental de la identidad cultural y del atractivo de este lugar. Al final, la pregunta más importante quizás no es qué hay en el lago, sino por qué nos importa tanto. La ciencia ofrece explicaciones lógicas, los engaños han sido expuestos, pero ese anhelo que tenemos por el misterio es una fuerza poderosísima. Quizás no buscamos a Nessie para encontrar un monstruo, sino porque la búsqueda en sí misma nos recuerda que el mundo todavía puede guardar secretos maravillosos.